Muy buena. El 16 de junio de 1945, el ser humano alcanzó la capacidad de la destrucción masiva. El gobierno de Estados Unidos, dentro del proyecto Manhattan, consiguió que fuera exitosa la prueba Trinity, con lo que se conseguía la primera bomba nuclear. 2 meses después, el 6 de agosto del 45, desde el avión Enola Gay, se lanzó la primera bomba nuclear contra población civil, en Hiroshima. 3 días después se produjo el segundo lanzamiento y último hasta ahora contra población civil, que fue sobre la ciudad de Nagasaki. Este lanzamiento y esta existencia de esta bomba supuso alcanzar nuevos límites. Cambiaba todo, había nuevos límites políticos, nuevos límites militares y también nuevos límites éticos. Ya no era solo la cantidad de muertos que podía producir un solo arma, sino el tipo de destrucción que podía provocar y las implicaciones morales que eso suponía. Dentro de la vorágine de la película de Oppenheimer, me metí en buscar más información sobre esto. Era una laguna que tenía, que me apetecía investigar más, una cosa que me llamaba bastante la atención por esos límites que suponía. Y me leí varios libros. Y hoy vengo a hablar de esos libros. Libros que he leído sobre la bomba de Hiroshima. Yo soy Fran y bienvenido a Lector Reseña. Como digo, el verano pasado se estrenó la película de Oppenheimer y ahora ganó el Oscar hace no mucho. Y dentro de esa vorágine entré en un bucle de buscar información sobre la bomba atómica y fue muy interesante aprender cómo funcionan los átomos, qué es la radiación, qué es cómo funciona esa energía atómica, por qué explota una bomba, por qué se produce una energía que no se había producido antes. Y sobre todo también por toda la historia del proyecto Manhattan y lo que provocó. En ese sentido, los vídeos de Quantum Fracture y de Javier Santolaya fueron muy, muy interesantes porque te sitúa y le da mucho más contexto. En primer lugar, solamente quiero mencionar un libro, por curiosidad, que es un librito muy corto de Isaac Asimov, que es Historia de la Energía Nuclear, donde hace un repaso por esos pasos de descubrimiento tras descubrimiento que se fueron realizando en pocas décadas hasta que llegó a la posibilidad de la construcción de una bomba atómica. Y a nivel teórico es muy interesante para conocer algo de física. Alguien que no haya estudiado de esto y se quiera acercar de una forma de qué es lo que sucede ahí. Ese libro es bastante interesante. Pero ya entrando en tema concreto de Hiroshima, sí tengo que mencionar al premio Pulitzer John Hersey, que publicó en 1946 el libro Hiroshima. En 1946... Hersey publica uno de estos larguísimos artículos de The New Yorker donde hablaba de Hiroshima y ese artículo fue el que después transformó en libro. Aquí Hersey hace una crónica, hace una recopilación de testimonios de qué sucedió en esos días, ¿no? Y sobre todo de las víctimas de Hiroshima. Aunque el tema da para ser muy sensacionalista, Hersey consigue ser muy aséptico, consigue transmitir una frialdad, no exenta de emocionalidad, pero sí que no entra en lo más truculento, sino en los hechos. Quiero decir, la visión de una víctima, si la visión de la víctima es terrible, será terrible, pero él no ahonda en exceso en buscar ese sensacionalismo. Como dice el traductor al castellano en el prólogo, señala que en parte por ser inglés, y por ser una traducción del inglés, pero es el uso de palabras bastante secas, bastante duras, bastante cortas, y que eso es lo que le impregna de esa sequedad y esa frialdad que a la vez sirve para potenciar el horror que allí se produce. Claro, es que este artículo de Hersey es tan importante, o este libro, porque había un ambiente generalizado en Estados Unidos de justificación del lanzamiento de la bomba. En primer lugar, una justificación a posteriori, y es que la rendición fue provocada por la bomba, de forma que se habían rendido, entonces la bomba había sido bien empleada. Que sin el lanzamiento de la bomba, la única opción viable hubiera sido invadir, y que el número de muertes que esa invasión podría provocar iba a ser superior a los que se provocarían por el lanzamiento de la bomba. Como vemos, todo esto después tiene una vertiente bastante de decisión política de Truman, que lo veremos en otro libro que después comento. Pero entonces, en la publicación de Hersey, lo que tiene de novedad en ese momento es que se centra en la visión de las víctimas. No se había cogido todavía esa visión. Hersey, como decía, entra a relatar esos testimonios de los supervivientes, las horas posteriores y los días posteriores al lanzamiento. ¿Qué había pasado ahí? ¿Cómo vivieron? ¿Cómo fue eso visto por esas víctimas? No estamos en una ciudad completamente arrasada y la búsqueda desesperada de supervivientes,
de las quemaduras, cómo pasan esas primeras horas, cómo buscan ayuda médica, cómo los propios médicos se enfrentan a esa situación en un estado absoluto de devastación. Y entonces entra en pequeños relatos de supervivencia y en pequeños relatos de heroísmo dentro de ese contexto generalizado de destrucción absoluta, acompañando la vida de ciertos supervivientes para ver cómo fue la historia de la radiación, de las enfermedades provocadas por esa radiación, cómo la población pues tuvo que enfrentar a un aumento en el número de casos de leucemia, el número de casos de cáncer, etc. Presta una especial atención al caso o al drama de los Hibakusha, los supervivientes de la bomba, que además de ser víctimas, sufrieron una estigmatización que le impedía después integrarse socialmente, le impedía trabajar, que no tuvieron un reconocimiento oficial desde el Estado japonés como víctimas con unas necesidades especiales hasta años después. Otro libro que habla también de Hiroshima, desde una perspectiva japonesa, no desde un autor occidental como era Hersey, es Cuaderno de Hiroshima, de Kenzaburo Oe. El premio Nobel de Literatura japonés publicaría Cuaderno de Hiroshima en 1965. El relato de este cuaderno empieza en 1963, que es cuando Oe acude a la 9ª Conferencia Mundial contra las Armas Nucleares. Es la 9ª porque la primera fue realizada en 1955, ya que durante 10 años, desde el lanzamiento de la bomba en el 45 hasta el 55, había habido un silencio absoluto. Se había silenciado todo el tema y toda la situación de las víctimas y todo lo que se había producido, ¿no? Las fuerzas de ocupación estadounidenses habían obligado a guardar silencio sobre el tema de las víctimas. En Cuadernos de Hiroshima, Oe recopila sus viajes a Hiroshima, distintos viajes que fue realizando a lo largo de los años y que sigue la narración o la historia de distintos supervivientes. De nuevo aquí tenemos un autor que se centra en la figura de los Hibakusha, ¿no? De esos supervivientes, y es lo que a él le interesa esos testimonios. Muestra cómo las víctimas tienen dos opciones y se debaten entre un dilema que sería el de el deber de hablar o el derecho a callar sobre lo que ha pasado. Y cómo cada uno de ellos lleva ese dilema moral y ese dilema personal y ese drama personal en su vida. A Oe le interesa mucho un heroísmo cotidiano, un heroísmo rutinario de gente que ha vivido ese drama y que sigue con su día a día y cómo afronta esa situación en su día a día. Y más en una cultura como la japonesa, con unas normas sociales tan rígidas, donde las deformaciones físicas que provocaba la bomba, la explosión, por las quemaduras, hacía que especialmente las mujeres tuvieran que recluirse por la estigmatización social y el rechazo social que provocaban. Ya muchas no podían casarse, incluso llevaba a algunas a querer acabar con su vida. Siguiendo la vida a lo largo de los años de esas víctimas, lo que hoy dice es que le llamaba mucho la atención y que le impresionaba mucho la forma de sobrevivir día a día de esa gente. Parecía de llevar una vida tan humana que tenía. En un momento en el que Oe, por circunstancias personales, él también estaba mal, como esa gente era incapaz de día a día mostrar que se puede seguir viviendo una vida digna, humana. Se hace una denuncia por parte de Oe de la injusticia que tienen que soportar esas víctimas, cómo tuvieron que aguantar todo ese tiempo primero de rechazo y de repudio, de que eran ignoradas, y después de una falsa, dice él, conmiseración, de una falsa comprensión y una ayuda tardía y también pues un poco hipócrita, tal y como se habían dado las cosas. Oe recuerda la repercusión humana de la bomba, cómo es vivir con eso, hay un dilema sobre cómo se tiene que recordar eso y cómo tiene que ser tratado. ¿Cuál es la deuda que se tiene con las víctimas? Dice Oe, si los japoneses de hoy en día no perseveramos en recordar la experiencia de Hiroshima, especialmente las reflexiones y los sentimientos de quienes padecieron esa experiencia sin precedentes, los tímidos brotes apenas visibles de esperanza que nacen de ese lugar y de su gente comenzarán a marchitarse y nos invadirá una auténtica degeneración. Y aquí llegamos al tercer libro que quería mencionar, Prompt and Utter Destruction, de J. Samuel Walker, publicado en 1997. Claro, toda esta visión de las víctimas que he dicho, de Hersey y de Oe, se hacía necesaria porque precisamente era una visión que no se estaba dando. Desde la administración Truman y desde la opinión pública en general, la visión del lanzamiento de la bomba era una justificación, era que había sido un mal necesario. Os recomiendo el texto de la filósofa Elizabeth Anscombe, El título del señor Truman, donde ella se oponía a la entrega a Truman de un reconocimiento universitario, argumentando que lo que había hecho Truman con Hiroshima y Nagasaki eran crímenes de guerra. Bueno,
El historiador J. Samuel Walker en 1997 publica este libro que os digo para plantearse si realmente había sido necesario el lanzamiento de la bomba para la rendición de Japón. Entramos en este libro, es puro ensayo, de toda la discusión que había habido dentro y fuera de la administración Truman que llevó a que se tomara la decisión de lanzar la bomba. Es decir, cómo se llega a tomar esa decisión. Porque la cuestión es que el argumentario sobre el lanzamiento de la bomba llegó con posterioridad al lanzamiento de la bomba. Presta atención a todos los testimonios y todas las declaraciones que se realizaron antes del lanzamiento y después del lanzamiento para ver que el lanzamiento de una bomba nuclear contra la población civil sea una opción viable. Y sobre todo, si eran reales esas circunstancias y todo ese contexto que después se decía que se había dado y que por el que se había tomado la decisión, o si se había mentido sobre esas circunstancias. Porque citas posteriores de mandos militares de dentro de la administración Truman decía que todas las declaraciones que se habían realizado después eran falsas, eran posteriores, y que negaban la situación de que no había otra opción. Que esa era la cuestión. ¿Había otra opción diferente a lanzar la bomba? ¿O era la única opción viable para acabar con la guerra? Esas fuentes decían que no era la única opción, que había otras pero que se desdeñaron. El argumento principal de la administración era que el lanzamiento de la bomba era un mal menor, que la invasión, que era obligatoria una invasión, no iban a claudicar de ninguna forma, solo con una invasión, y que además después de esta invasión, sobre todo teniendo en cuenta el trauma que había supuesto la invasión de Okinawa, que todo esto iba a suponer un tal número de víctimas que el lanzamiento de la bomba era un mal menor, porque si bien provocaba víctimas, eran menos que las que se provocarían con la invasión. Sin embargo, el autor demuestra, a mi parecer, que todo esto son afirmaciones que se realizaron después, son argumentos que aparecieron después y que en ese momento no se tenían en cuenta. Que Truman nunca tuvo en sus manos una decisión categórica entre lanzar la bomba y acabar con la guerra o tenemos que invadir. Según el autor, hay que tener una serie de cuestiones en cuenta, y es que aunque el proyecto Manhattan se iniciase por el miedo a que los alemanes desarrollaran una bomba atómica nazi, se continuó aún a pesar de la derrota alemana. Otra circunstancia es que el incentivo para usarla aumentaba por el enorme coste del proyecto Manhattan. Otro factor, el odio racial tan extremo que existía entre japoneses y americanos, que provocaba una visión del enemigo ya no solo como un enemigo militar, sino también como una civilización contra otra a la que consideraban bárbaro. También dice que se podría haber realizado una demostración de la bomba en la que se limitaran los daños civiles y que finalmente eso no se produjo, que se optó por una opción donde sí que el impacto podía ser mucho mayor. Que también influía la futura situación mundial que se podía provocar al final de la guerra con la Unión Soviética, y que es importante que Japón ya había iniciado contactos, que está certificado, a través de Moscú para conseguir una rendición aceptable, una rendición negociada, sobre todo manteniendo ciertos elementos simbólicos para Japón, como la figura del emperador, etc., que sin embargo se optó en todo momento por la rendición incondicional. Entonces el ensayo indaga en todos estos hechos, en el estado de opinión, en los periódicos y en lo que consistió el proyecto Manhattan y en cómo todo eso llevó dentro de la administración a que finalmente se tomara la decisión. Este es un libro de historia, este es un libro de un ensayo histórico con sus fechas, con sus datos, con sus citas específicas, etc. Y que deja más de lado ese aspecto humano de los dos libros primeros. Así que aquí os dejo estos 3 libros sobre el tema de Hiroshima, han sido muy muy interesantes. Te sirve para darle un contexto, mayor contexto a un hecho que cambió en ese momento las opciones mundiales de cómo dio paso a la Guerra Fría, dio paso a la posibilidad real de la destrucción mundial. Había un salto cualitativo a nivel político, lo digo, a nivel militar, a nivel moral, y hacía que la guerra y las relaciones internacionales conocidas hasta ese momento cambiasen. Sin más, dale a like, que ayuda mucho al vídeo. Suscríbete, que estamos a punto de llegar a los 50.000. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos.